Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la clase de antropología, amarteología y soteriología. Me da mucho gusto ser su maestro este semestre. Esta es nuestra primera clase y en esta clase vamos a hablar acerca del origen del hombre. Pero primeramente vamos a Dios en oración y pedir que Él nos guíe. Oremos. Padre bendito y santo, Señor, estamos rogando tu presencia y tu guía en este fascinante estudio de el origen del hombre. Pedimos, Señor, la iluminación del Espíritu Santo y que nos dirijas también por medio de tu santa palabra para entender y solidificarnos en los fundamentos de nuestra fe. Dame, Señor, la gracia como maestro para poder guiar correctamente a mis estudiantes. Bendice nuestra sesión hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver primeramente el origen de, pues en realidad de la creación del universo entero, que por supuesto va a estar enfocado a la creación del hombre. Bien, tenemos una teoría que se considera prácticamente la única en las escuelas públicas y se enseña casi como un dogma, como una doctrina irrefutable en todas partes. Y esa es la teoría de la evolución. Y la tenemos aquí catalogada como una teoría, al igual que la creación, es una teoría. Y como vamos a ver, es eso solamente, una teoría. La evolución es una teoría, y al igual que la creación, por el simple hecho de que nosotros no estuvimos ahí. Hay algunos que parecieran, ¿verdad?, que a lo mejor estuvieron ahí al principio de la creación, pero nosotros no estuvimos allí. Es más, ni los científicos más reconocidos y más respetados pueden decir que estuvieron allí tampoco. Así que no hay testigos oculares. Por lo tanto, tenemos que basarnos en otros aspectos, en conclusiones, algunas lógicas, otras basadas en la ciencia. Y supuestamente la teoría de la evolución pues está basada en la ciencia, eso nos han hecho creer. Pero en esta clase vamos a ver cómo la ciencia apoya más la teoría de la creación bíblica, como nos lo relata el libro de Génesis, y no como nos quieren hacer creer los defensores de la teoría de la evolución. Esta teoría, como dije, pues es la única permitida en las escuelas públicas, a tal grado que las personas que se declaren a favor de la doctrina de la creación, pues son ridiculizados, son catalogados como retrógradas, como anticientíficos. Pero como dije, como vamos a ver hoy, vamos a ver que es tan válida como la teoría de la creación. Pero poniendo aquí los antecedentes, es triste ver cómo aún en términos, en círculos cristianos, hay quienes han hecho su honor y sus caravanas hacia la ciencia, hacia la evolución, por encima incluso de la palabra de Dios. Tal es el caso nada menos que de la Iglesia Católica Romana. No hace mucho estuve viendo un debate entre unos de los sacerdotes de una universidad católica muy renombrada en Chile.
teniendo un debate con el señor Dawkins, que es un ateo declarado, es un biólogo británico, pero anticristiano, anti-Dios, ateo, que ridiculiza a los cristianos precisamente. Y en este debate me dio tanta tristeza ver que, aunque yo no estoy a favor de la Iglesia Católica ni de sus doctrinas, me dio mucha tristeza ver que este pobre sacerdote y su equipo, y aún los moderadores que eran católicos de la universidad, estaban haciendo sus honores a la evolución, diciendo que cómo se puede compaginar, correlacionar la religión con la ciencia. Y al hacer esto estaban, por supuesto, dando por sentado que la ciencia, como es interpretada por los evolucionistas, no se equivoca, mientras que la iglesia, como ellos la llaman, la iglesia católica, pues no tenía respuestas. Y la frase que usó el sacerdote apologista en este caso era: bueno, voy a usar las palabras de no sé quién, cito ahí, de que siempre la iglesia cuando llega, llega tarde, y cuando llega, llega cansada. Y con esta frase este sacerdote estaba prácticamente concediendo que no tenía respuestas a los argumentos de la evolución, y que o tenemos que esperar o tenemos que simplemente dar un paso a ciegas de fe y de aceptar lo que dice la Biblia, aunque la ciencia demuestre lo contrario. No, esas no son las únicas alternativas, como vamos a ver hoy. Dije yo que esta teoría de la evolución es eso, precisamente una teoría, porque en el ámbito científico lo que se considera como irrefutable es la ley. Pero para que se designe algo como ley, pues primero tiene que haber un axioma, y antes del axioma viene la teoría. Entonces, como vamos a ver aquí en esta gráfica, la teoría, una vez que se repite y que se pueda repetir y comprobar una y otra vez, entonces se puede decir que pertenece a un axioma, algo ya demostrable. Y una vez que es un axioma que no se puede refutar, entonces en el mismo campo de la ciencia se le da el título de ley. Por lo tanto, hermanos, con esta premisa podemos ver que no estamos obligados a hacer homenaje y de postrarnos delante del campo científico, y mucho menos de los evolucionistas, y decir que ellos son la máxima autoridad, porque ellos mismos saben que esta teoría no ha podido ser elevada al nivel de una ley. Sigue siendo una teoría, y es una teoría porque simplemente no se puede demostrar, nunca va a llegar a axioma. ¿Por qué? Porque la creación no se puede repetir, no es un experimento que se pueda repetir en un laboratorio. Y como no estuvimos ahí, no somos testigos presenciales de este hecho, tenemos que dar ciertas concesiones, conceder que ciertos elementos, ciertas propiedades, ciertas condiciones se tuvieron que haber dado para la creación, sea que uno crea en la creación como lo relata la Biblia, o como proponen los evolucionistas. Bien, ha habido, sin embargo, ciertos creyentes, aún teólogos, que han querido encontrar un punto medio entre la ciencia y la fe.
y ellos han adoptado una posición que es conocida como la evolución teísta. Y esta evolución teísta básicamente consiste en querer armonizar las dos posiciones. Y para hacerlo, ellos consideran que, por ejemplo, hay un abismo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Como ustedes saben, Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estas personas interpretan estos dos versículos como que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un abismo, que la creación original se corrompió o quedó deshecha o destruida o mal lograda, y por lo tanto Dios tuvo que recrear el universo, y esto se le llama la teoría de la restitución, y se basa pues básicamente en una interpretación alegórica. Esta no es la única manera de entender el versículo 1 y el versículo 2. Hay una manera mucho más sencilla de entenderlo, porque si uno examina el libro de Génesis, uno puede ver cómo utiliza a veces el principio de un capítulo como si fuera el título del tema de lo que se va a tratar el resto del capítulo. Y eso es lo que pasa en Génesis 1.1. En Génesis 1.1 habla de, en términos generales, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos claramente tomar esto como el título, no solamente de el libro entero, porque el libro de Génesis, eso quiere decir los orígenes, sino que del capítulo mismo. Y en el versículo 2 empieza el relato de cómo se llevó a cabo eso. Este artificio literario del libro de Génesis lo vemos repetirse muchas veces. Por ejemplo, en Génesis 1.27, la Biblia nos dice que dijo Dios: creemos al hombre a nuestra imagen, y lo describe ahí en dos versículos, 27 y 28, pero luego en el capítulo 2 describe en mayor detalle cómo creó Dios al hombre y luego a su compañera, a Eva. Entonces vemos este artificio literario de Génesis que se repite muchas veces, de manera que no tenemos que pensar que hubo una destrucción de la creación original. Es una teoría nada más que yo no comparto. Y el resto del capítulo 1 de Génesis, estos que apoyan la evolución teísta, pues tienen que interpretar que los días no son días literales de 24 horas. Tienen que interpretar que cada día puede referirse a una era, ya sea como lo definen los mismos evolucionistas, la era glacial, etcétera, etcétera. Entonces tienen que recurrir a una especie de interpretación bíblica simbólica o alegorista, y por lo tanto entonces ellos no toman a Adán y a Eva como los primeros seres creados, los primeros seres humanos creados que habitaron la tierra. Porque tienen que aceptar que en diferentes partes del mundo, poco a poco, empezaron a aparecer hombres y mujeres a través de los siglos, y que así se fue desarrollando la humanidad. Pero eso tiene serias complicaciones doctrinales, como vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos a ver este asunto de si Génesis 1 debe ser tomado literal o no. Poniendo pues todavía los fundamentos de estas dos creencias o teorías,
Esta es la teoría de la evolución, la que he mencionado hasta ahorita, luego la teoría de la evolución teísta, y tenemos también, por supuesto, la teoría de la creación bíblica. Y la tengo aquí mencionada a título de teoría también. ¿Por qué? Porque igual no estuvimos nosotros ahí. Tenemos que confiar en el relato de alguien más. En este caso, nosotros creemos y confiamos en el relato de Dios mismo, y como vamos a ver, corroborado por el Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado, y, y el testimonio de otros escritores bíblicos. Por ejemplo, vamos a ver el testimonio de Cristo. Cristo mismo nos dice en Juan 5:47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, si ustedes no creen a los profetas y a otros que han escrito por inspiración divina, ¿cómo van a creer en mis palabras? Queriendo decir con eso el Señor Jesucristo que sus palabras son incluso de mayor autoridad que las palabras de los profetas. Ahora, entre todas las cosas que dijo el Señor Jesucristo, por supuesto, lo que nos ocupa aquí en esta clase ahora es el asunto de la creación. En cuanto a la existencia del hombre y de la mujer, el Señor Jesucristo, al hablar sobre el asunto de la fornicación, adulterio y el matrimonio, en Mateo 19:4 dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahora el Señor Jesucristo nos está diciendo categóricamente de sus propios labios que en el principio Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra. Y como cito al Evangelio de Juan, ¿creemos o no creemos sus palabras? Y básicamente a esto se reducen las otras dos teorías. O vamos a creer al hombre, vamos a creer, por muy científico que sea, que vamos a ver que no son tan científicos los evolucionistas, o vamos a creer a los teólogos evolucionistas que creen que, bueno, hay que entender Génesis 1 en forma simbólica, no lo podemos tomar literal, o vamos a creer literalmente las palabras del Señor Jesucristo, porque si Él dijo que al principio Dios los creó, varón y hembra, y realmente no vino a existir así la humanidad, entonces Cristo es un mentiroso y Dios es presentado como un ser incapaz de hacer lo que realmente Él hizo. Para Dios no es nada haber creado el mundo, lo que vemos, con un soplo en 6 días. Para Dios no es eso imposible. Pero para el hombre sí. Y más increíble es que para el hombre le cuesta trabajo creer eso. Pero no solamente el Señor Jesucristo da testimonio de eso, tenemos también las palabras del apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo en Romanos 5, del 12 al 19, un pasaje un poquito largo, pero déjeme leerlos, por favor. Note aquí la paridad y comparación entre Adán, el primer hombre, y Jesucristo, el segundo hombre. Vamos a dejar que la Biblia lo diga. Leo Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15:21, que ahora hace la misma comparación entre Adán y el Señor Jesucristo, pero ahora en cuanto a la resurrección, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces este asunto de la teoría de la evolución o la de la creación teísta crea un problema doctrinal fundamental que realmente atenta contra el fundamento de la fe. Porque si el hombre llegó a existir paulatinamente desarrollándose, evolucionando de un primate al Homo sapiens, quiere decir que no hubo Adán, quiere decir que no hubo primer hombre, quiere decir que nunca ocurrió lo que nos dice Génesis capítulo 3 de la caída del hombre. Y si el hombre realmente nunca cayó en pecado, entonces no tiene de qué preocuparse de las consecuencias de su pecado cuando Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si no hubo un primer hombre que cayó en pecado, y si no estamos en pecado, y si no hay consecuencia del pecado, como dice la Biblia, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, Cristo vino en vano, fue a la cruz en vano, no necesitamos un Salvador, pues si no hemos caído en pecado. Entonces, para mí, este es un intento de nuestro enemigo, Satanás, de echar por tierra la enseñanza, el propósito más importante de toda la Biblia, que es el plan de salvación del hombre. Si se logra convencer a la gente de que no existe tal cosa como pecado, de que realmente no hubo un ser quien nos creó, a quien nosotros tenemos que dar cuenta un día, pues no tenemos que preocuparnos de eso. Y eso es básicamente a lo que se reduce, sea que los evolucionistas se den cuenta o no, a eso se reduce la aceptación o el rechazo de la teoría de la evolución. O creemos a Dios o creemos al hombre. Si creemos al hombre, entonces no tenemos que preocuparnos de la salvación de nuestra alma. Pero si creemos que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, y que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su pecado y sea salvo, y que para ello mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, entonces necesitamos renovar nuestro compromiso a esta verdad fundamental, que es la única esperanza de salvación para la humanidad entera. Creemos, pues, que el relato bíblico es creíble,
se basa en una interpretación literal. Vamos a hablar de algunos de los problemas que tienen algunos para interpretar partes de Génesis 1 en forma literal. Por ejemplo, los días. ¿Fueron literales los días en Génesis 1? ¿Realmente creó Dios todo lo que vemos en 6 días? Los que creen en la creación teísta y los que creen en la evolución, pues dicen que no. Los que creen en la creación teísta dicen y citan a Pedro, por ejemplo, cuando dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ellos dicen que realmente sí, efectivamente los días en Génesis pudieron haber sido largas épocas. Y toman esta cita de Pedro de que es 1000 años para el Señor es como un día. Si tomamos eso como cierto, veremos que no podría subsistir la humanidad con días de 500 años, por ejemplo. Porque si el día es 1000 años, quiere decir que la parte alumbrada del día, lo que llamamos día, tendría que durar 500 años y la parte noche o oscura tendría que durar otros 500 años. Bueno, la humanidad no podría resistir, sobrevivir a 500 años de luz ni a 500 años de noche. Además, allí mismo en Génesis, vamos a Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 5 para empezar, mire cómo se refiere a los días. Y de hecho hasta la manera de identificar los días es diferente a como nosotros lo hacemos. Dice Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. No fue la mañana y la tarde un día, sino fue la tarde y la mañana. Quiere decir que primero vino la oscuridad y luego vino el día, la mañana. Fue un día. Luego vemos también en el versículo 8 las mismas palabras, el segundo día, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Luego en el versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y luego en el versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y por último el versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. De modo que estos días no se pueden tomar más que literal, porque ¿para qué hacer una aclaración? ¿Por qué entrar en detalle que fue tarde y mañana? Si está hablando en grandes épocas, entonces no encaja esta distinción, esta separación de tarde y mañana un día. Por lo tanto, tenemos que tomar el día literal. La palabra para día en hebreo es yom. Y es verdad que la palabra yom en el Antiguo Testamento y luego en el griego también se puede usar en una forma simbólica. Por ejemplo, cuando se hace referencia al día del Señor. Sabéis que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El día del Señor sabemos que es una referencia a todos los eventos escatológicos, todo lo profético que vendrá a partir del rapto, la tribulación, la segunda venida de Cristo, todo eso. Es una manera de referirse a un acontecimiento, no necesariamente a un periodo de 24 horas. Es verdad, en la Biblia las palabras se usan en sentido simbólico de esa manera,
Pero aquí en Génesis 1 no hay razón de que no se puedan tomar esta palabra yom, día, en forma literal. Otra objeción de algunos que no creen en el relato bíblico es que dicen, bueno, mira, el sol no se creó sino hasta el día tercero, me parece. Y por lo tanto no podía haber vida. Bueno, es verdad que el sol no fue creado, sino, vamos a ver aquí específicamente, dice, en el versículo 14, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y todo esto pertenece al día cuarto, según el versículo 19. Ahora, ¿se necesita el sol para que haya luz? No, porque si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 21-23, cuando sea nuevo cielo y nueva tierra, miren lo que dice allí en el versículo 23 del Apocalipsis 21. Dice, la ciudad, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. De modo que aunque el sol no fue creado sino hasta el cuarto día, no hay ningún problema. Dios es la fuente de luz, Dios es la fuente de la vida. Él puede mantener y sustentar toda la creación entera, aun si no hubiera sol. El sol, aparentemente, por lo que entendemos aquí de estos versículos de Génesis 1, y la luna fueron creados para la expansión, para alumbrar, pero también para marcar otros periodos de tiempo. Ahora, otro aspecto que se pasa por alto, que es importantísimo que sea interpretado en forma literal, es el asunto de las especies. Si la teoría de la evolución es cierto, entonces quiere decir que todo vino de esa molécula, esa célula que misteriosamente tomó vida, que cromosomas empezaron a formarse, cobró vida y que después con miles y millones de años fue desarrollando primero aletas, luego patas, luego plumas, alas, y hasta desarrollarse y evolucionar hasta las criaturas que existen ahora. Pero hay una palabra clave que leemos repetidamente en Génesis 1. Dice que Dios creó las cosas como son según su especie, lo cual quiere decir que el burro siempre ha sido burro y siempre ha sido orejón y siempre ha rebuznado. El burro no evolucionó y no piensa evolucionar. Se va a mantener burro hasta el fin del mundo. Las aves, las plantas, los peces en el mar, el hombre, todo fue hecho según su género y según su especie. Génesis 1, 21, 24 y 25. En el versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género.
quiere decir que cada animal, cada bestia, cada pez, cada ave alada y cada mono, cada chango y el hombre fueron hechos según su propia especie. No hay señal en nada de la Biblia que diga que una especie emigró o evolucionó en otra. De hecho, ese es el problema de la evolución. No hay evidencia, tomen en cuenta esto, no hay evidencia científica de que una especie esté evolucionando en otra. El lobo, el coyote, la zorra, el perro, aunque son de la familia canina, fueron hechos cada uno según su especie. No hay evolución de uno a otro. Ahora, si creemos que hay adaptación, el hecho de que algunos animales desarrollen un pelambre más grueso que otros porque viven en regiones más frías que otros, eso es adaptación, pero eso no es evolución. Y no hay rastro en ninguna parte del mundo de que una especie haya evolucionado en otra diferente y que dejó de existir para dar lugar a la nueva. Y esto es el problema, precisamente, o otro de los problemas de la teoría de evolución. Si el hombre evolucionó del chango, ¿por qué todavía hay changos? ¿Verdad? Yo no creo que el hombre viene del mono. Más bien creo que el hombre va casi en retroceso rumbo al mono, pero no venimos del mono. Le preguntaron en ocasión a Carlos Darwin en el Parlamento, señor Darwin, usted dice que en nuestros ancestros había primates. Déjeme hacerle una pregunta. En el caso de su familia, ¿por dónde entró la raza de los simios y de los monos? ¿Por medio de la línea de su padre o la línea de su madre? Buena pregunta, la gente echó a reír, a él no se le hizo tan gracioso. Pero es ridículo. La Biblia dice que Dios los hizo según su especie. Ahora, vamos a hablar de estas leyes y de la fe, las teorías y la fe. ¿Qué papel qué papel tiene la fe en estas teorías? En la creación. La Biblia nos dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, este es un hecho que todo el mundo reconoce, que en la religión, que en la creencia de un creador, que en la creencia de la creación bíblica, el elemento indispensable es la fe. Correcto. Por la fe entendemos. Aunque hay fundamento científico, que lo voy a mencionar en un momento, en realidad nosotros no aceptamos el relato bíblico, aunque tiene mayor fundamento científico que la teoría de la evolución. No la aceptamos por las evidencias científicas, lo cual me lleva a decirle, querido hermano, querida hermana, lo siguiente: no se desgaste tratando de convencer científicamente a los evolucionistas de que la Biblia es científicamente creíble. No se desgaste. A fin de cuentas, el último paso de la incredulidad a la fe en un Dios que nos puede salvar es un salto de fe, a fin de cuentas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No tenemos que brincarnos y no podemos brincar ese paso, ese salto, lo que llamamos salto de fe.
Vamos a analizar esto en un poquito más detalle. Tenemos que creer, obviamente, que hay un creador. Y eso es lo que trata de evitar el ateo y los evolucionistas. Aunque no todo evolucionista es ateo. Pero eso es lo que tratan de evitar, la conclusión, el reconocimiento de que fue un Dios el que nos creó y que por lo tanto nosotros tenemos que dar un día cuenta a Él. Eso es lo que tratan de evitar. Pero ya desde la antigüedad, los teólogos han utilizado un argumento que llaman el fabricante del reloj. Que el reloj, por varios años, estuvo siendo, o siglos quizás, estuvo siendo quizás el objeto más sofisticado creado por el hombre, con toda su maquinaria tan intrínseca, tan complicada, para que por fuera la carátula pudiera darnos la hora. Utilizando esa máquina sofisticada, el argumento era, el reloj tuvo que haber sido creado por un fabricante de reloj. No podíamos aventar, por ejemplo, un montón de tornillos, tuercas, resortes, manijas, elementos, tapas, números, sacudirlo todo en una bolsa y que como resultado saliera un reloj que funcionara con la precisión con la que funciona. No, obviamente la gente no puede negar que no existiría un reloj sin un fabricante de reloj. Kepler, por ejemplo, que era un astrónomo creyente, para una de sus clases creó un modelo del sistema solar. Él tenía un amigo que era ateo, quien no creía que Dios había creado el universo. Una mañana llega este amigo a la oficina de Kepler y vio el diseño, el modelo a escala del sistema solar que había hecho Kepler para utilizarlo para sus clases. Su amigo le dijo, oh, qué hermoso está ese modelo, qué bonito está. ¿Quién lo hizo? Y Kepler le dice, nadie. Me levanté en la mañana y ahí está. Apareció solo. No sé cómo se formó. El amigo de Kepler le dice, vamos, no seas ridículo, ¿cómo puede haberse hecho este modelo solo, de la nada? Alguien lo tuvo que haber hecho. Le dijo él, no, solito se formó. Yo en la noche dejé ahí el material, cartones, cartulinas, ligas, pegamento, y para la mañana amaneció así. Dice, vamos, no sea ridículo, no pudo haberse hecho así. Y Kepler aprovecha la oportunidad para decirle, ¿ves este modelo con todas sus imperfecciones? Y no puedes creer que tuvo su origen por sí mismo. Y sin embargo, el inmenso universo de donde se tomó este modelo, que es mucho más complejo, más preciso, ese sí tú crees que apareció solo de la nada, sin un creador. Tremenda lección le dio Kepler a su amigo. Bien, otro aspecto que considerar en cuanto a la teoría de la creación es que en la teoría de evolución, ya sea que crean los evolucionistas, porque no todos lo creen, que hubo una gran explosión y de esa gran explosión resultó todo lo que tenemos, o que de esa célula o de esos cromosomas que se desarrollaron después en una célula y luego en un ser más complejo,
Ya sea que crean eso o no, el problema sigue siendo de dónde salió el material que produjo la gran explosión, el Big Bang, o de dónde salieron los cromosomas o el material con el que se formó el primer ser unicelular que después evolucionó en los demás. El material de dónde salió. Mientras que nosotros creemos que Dios tiene el poder de crear de la nada. Y la Biblia, que no es un libro científico, ni trata de dar explicaciones científicas, empieza solamente con el hecho diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo creó, según las palabras que usamos de latín, ex nihilo, que quiere decir de la nada, sin material. Dios hizo el mundo con el poder de su palabra. Vuelvo a leer. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la verdad es que tenemos que tomar el libro de Génesis en forma literal. La tierra realmente es mucho más joven. Ussher y otros teólogos datan la edad de la tierra alrededor de 4004 años antes de Cristo. Lo que quiere decir que el mundo ha de tener un promedio más o menos de 6000 años de existencia. No miles de millones, no épocas glaciares y épocas pleistocénicas y todo eso. No. Y quiero referirlos a tres lugares de gente bien arraigada en la fe cristiana, con la sana doctrina. Son sociedades, organizaciones en donde hay doctores con PhDs, con doctorados en biología, en ciencias, en geología, gente que se ha dado al estudio de lo que estamos hablando, pero también al estudio de la Biblia y son ardientes, celosos creyentes en la palabra de Dios. Hay tres lugares que les voy a recomendar. Uno es el Instituto para la Investigación de la Creación, que está en San Diego, California. Y aquí en la guía para esta clase está el enlace donde pueden ustedes recurrir. Está otro sitio que se llama The Ark Encounter, el encuentro con el arca. Yo he visitado este lugar 2 veces. Es un lugar fenomenal. Pueden entrar al internet. Aquí yo les voy a mostrar unas imágenes y unas fotos que tomé de mi visita allá. De hecho, unas fotos que muestro un poquito más adelante son tomadas ahí. Y otro ministerio relacionado también con el arca está de respuestas en Génesis, Answers in Genesis. Estos lugares tienen una gran fuente de recursos. Lástima que la gran mayoría de todo este material está en inglés, pero creo que alguno de sus materiales está en español. Lo pueden conseguir para ilustrarse más sobre este tema. Esta clase, aquí hoy, nuestra primera clase de este semestre, obviamente ni yo estoy capacitado de entrar en tanto detalle de lo científico, ni es el enfoque de la clase, pero sí tenemos que dar por lo menos algo suficiente que les sirva a ustedes como para saber cómo conducir a alguien que realmente esté interesado en saber la verdad.
Bien, entonces nosotros no negamos que para creer en la creación bíblica necesitamos fe. Pero lo que no aceptan los evolucionistas es que para creer en la evolución también se necesita fe. De modo que la evolución en realidad es como una religión. Se necesita fe. ¿Por qué? Primero porque nadie que defiende la evolución estuvo allí. Nadie presenció cómo realmente comenzó el universo. Y se necesita mucha fe, porque además la teoría de la evolución desafía la ciencia misma. De hecho, vez tras vez la ciencia ha refutado la interpretación de los evolucionistas. No es que la ciencia necesariamente esté equivocada, la ciencia sigue evolucionando, esa sí evoluciona y se va perfeccionando. La medicina, la investigación, la biología, todas las ciencias han ido aumentando. La Biblia nos habla de eso, que la ciencia aumentará en los últimos tiempos. De manera que el hombre no puede conocer todo lo científico a un 100%, no está en esa posición. Y por lo mismo, el hombre ha cometido graves errores en nombre de la ciencia. No en un tiempo se creía que la tierra era plana y se condenaba a quien dijera que no lo era. No por mucho tiempo la Iglesia Católica creía que el mundo o el universo giraba alrededor del mundo. Y no fue Galilei quien fue excomulgado por decir que no, que la tierra se mueve y el sol es el que está fijo y la tierra se mueve alrededor del sol. Y fue excomulgado y declarado hereje. Bueno, quiere decir que el nivel o interpretación de la ciencia de los hombres, de parte de los hombres, no siempre ha sido acertada. Y no puede ser 100% acertada porque no tiene todos los elementos. Mire, por ejemplo, vamos a hablar de algunos de estos aspectos. La selección natural. La teoría de la evolución se basa en que la naturaleza, por solamente inclinación a mejorar, va sobreviviendo la especie o las características de una especie que son mejores que las otras y que por lo tanto entonces los seres orgánicos van cada vez mejorando, mejorando y mejorando. Pero esto científicamente no tiene fundamento. En realidad, nosotros, en el corto espacio de tiempo que tenemos de vida, como dice la Biblia, 70 años o en los más robustos 80 años, en este periodo que tenemos de vida, podemos ver cómo realmente el mundo entero, todas las especies, se van deteriorando. La longevidad, por ejemplo, del hombre, hoy en el 2023, es más corta que hace 50 años, que hace 100 años. El hombre vivía más antes, tenía una manera más sana de vivir y de comer. Y no solamente el hombre, todas las otras especies también. Entonces, esto de la selección natural es un mito inventado por Carlos Darwin. No hay evidencia para nada de que los organismos más deficientes tienden a desaparecer, mientras que los más fuertes, más capaces, más hábiles van a sobrevivir y van a dominar. No es así, es exactamente lo opuesto. Y para eso voy a mencionar dos leyes científicas. La primera es la primera ley de la termodinámica. Y esto es lo que dice la ciencia.
La primera ley de la termodinámica dice que la materia, dado el caso, la energía, no se crea ni se destruye. Eso dice la ciencia. Solo se transforma. Muy bien. Si eso es verdad, si la ciencia dice que la energía y la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma, entonces, ¿de dónde salió la materia para el Big Bang? ¿Cómo es que se transforma la materia y la energía? Ok, bueno, esa es la primera teoría de la termodinámica. La segunda es más compleja y refuta aún más a la evolución. La segunda ley de la termodinámica establece que los procesos, o sea, cambios espontáneos, van acompañados de una dispersión de la energía hacia una forma más desordenada. Hay un concepto que se maneja en la segunda ley de la termodinámica que se llama entropía. La entropía consiste en que los sistemas de la creación del mundo, cada vez por el mismo hecho de que las cosas se van deteriorando, cada vez queda más caos, más desorden al irse consumiendo o transformando la energía y la materia. En otras palabras, si tuviéramos, por ejemplo, un entorno cerrado y se dejara que ese entorno subsistiera por un tiempo, con el paso del tiempo se va a ver que o se está destruyendo o va a dejar de existir completamente, porque para que pueda seguir vivo, por ejemplo, un incendio, una fogata, se tiene que estar alimentando el calor. Algo tiene que estar proveyendo ese calor. En el caso de una fogata, pues es la leña que se quema, lo que produce lo que es la fuente de la energía. Pero va a llegar un momento en que no va a haber leña suficiente y el calor se va a ir apagando. Y científicamente, si se mide la cantidad de energía que había en la leña y la cantidad de energía producida por el calor, se encuentra que no coincide. Parte de esa energía quedó disipada, no se aprovechó. Eso es lo que se llama entropía. Por lo tanto, en este sistema cerrado del que estoy hablando, no podría haber un constante, permanente fuego, un incendio, una fogata, porque tarde o temprano se va a consumir la energía y la materia y todo va a quedar en desorden, en entropía. Entonces, esto es lo que establece la segunda ley de la termodinámica. Las cosas no mejoran con el tiempo. Al contrario, se deterioran con el tiempo. Y el mundo lo podemos ver en diferentes aspectos. El mundo no está mejorando, no solamente en lo moral y en lo espiritual, en ningún otro aspecto está mejorando, en lo físico, en lo duradero, en la salud, en todo lo demás. Por lo tanto, volviendo al asunto de la selección natural, la selección natural es un mito. Y mire, muchas de las observaciones de los evolucionistas realmente no son científicas. Podría hablar abundantemente de esto, el tiempo no me alcanza, pero déjenme tratar de resumirlo. Por ejemplo, algunos de nosotros todavía, cuando fuimos a la primaria, a la secundaria, nos mostraban una serie de dibujos, empezando con un primate, un mono completamente encorvado, y luego otro un poco más enderezado, más erecto, y luego otro más derecho, más alto, otro ya con la cabeza incluso más pequeña y la cabeza
se va reduciendo, el primate una cabeza aplastada, alargada, y la cabeza se va reduciendo hasta que llegamos al Homo sapiens, como le llaman. Bueno, esa gráfica que fue tan popular en las escuelas ha sido refutada y ridiculizada por los mismos evolucionistas y los mismos científicos, por varias razones, porque esa gráfica estaba basada en datos prefabricados, inventados, distorsionados intencionalmente para que parecieran lo que no es. Déjenme hablarles de algunos de ellos. Uno de esos hombres en esa escala se le llama el hombre de Neandertal. El hombre Neandertal fue descubierto por un profesor llamado Rainer Proch von Ziet. Este profesor encontró una parte del esqueleto y él utilizó el sistema de fechado del carbono 14 y según él determinó que este esqueleto correspondía o pertenecía a unos 36,000 años atrás. Bueno, después se demostró que ese esqueleto realmente perteneció a un hombre que no tendría más de 250 años, no de 36,000 años atrás. Una, porque quizás el profesor Rainer Proch von Ziet quizás no sabía o no utilizó bien el fechado del carbono 14 o intencionalmente le atribuyó la fecha de 36,000 años atrás por conveniencia a sus intereses. Después de varias investigaciones se dieron cuenta que efectivamente él había manipulado los datos, la información. Y no solamente fue esta la única vez en las que él alteró los datos, sino y se hizo un escándalo tal al punto de que él fue despedido de la universidad. Otro mono o humanoide entre chango y hombre en esta escala de la que hablaba es el hombre Piltdown. El hombre Piltdown corresponde solamente a un hombre que quizás vivió hace 600 años, pero solamente parte de la osamenta que se le atribuye al hombre Piltdown era humana, la parte del cráneo, porque la otra parte, que era la parte de la quijada, pertenecía a un orangután. Y tanto un hueso con el otro, que no correspondían al mismo origen, fueron teñidos, fueron modificados para que dieran la apariencia de más edad. Otro mono famoso que se usó, el hombre de Pekín. A este se decía que estaba medio encorvado así, y resultó que no era de un humanoide, no era ni un chango, ni un mono o de alguien en proceso, sino que era de un hombre que realmente había padecido artritis y que por eso había caminado en forma encorvada. O de otros, encontraron que el hueso o el molar que encontraron, que creían que era de un hombre, resultó ser el hueso de un jabalí. Otro, Lucy, y yo lo vi en la exhibición del el encuentro del arca, y aquí van a ver ustedes las fotos de 2 huesos solamente. Recrearon este chango en proceso de evolución a hombre, que según ellos es un eslabón en esta cadena. No lo era, es simplemente otra especie de primates ya extinta, pero no un ascendente del hombre. Ahora, este asunto de las fechas, los métodos de fijar fechas.
hay varios, pero el más famoso ha sido el carbono 14, que es un isótopo, es una sustancia radiactiva. No es confiable. El isótopo 14 de carbono 14 no tiene confiabilidad y no se puede usar para cosas que tuvieran 62,000 años o más. Y esto por los mismos científicos, ya por lo tanto casi ya ni se usa, todavía se hace referencia a eso, pero no se usa. Entonces todo esto, hermanos, para llegar al punto de que científicamente, por más que digan, no se puede demostrar la evolución. Un último ejemplo. Se encuentra, por ejemplo, unos restos arqueológicos de algún animal, una hoja petrificada, una osamenta, algo. Y dicen ellos, bueno, ¿a qué edad pertenece? Y si uno va a un cierto libro, una fuente, dice, oh, este hueso, esta herramienta primitiva, pertenece a tal o cual época. ¿Por qué? ¿Cómo saben eso? Porque fue encontrado en un estrato de la tierra que pertenece a esa época. Pero luego va uno a otro libro para ver cómo determinan la edad de los estratos. Y en otro libro encuentra, ese estrato pertenece a tal o cual periodo, y la razón es porque ahí se encontró un fósil, una pieza arqueológica que pertenece a esa época. Entonces es un círculo entre ellos y que no puede ser confiable. Y además, en las mismas regiones se ha encontrado que en las mismas regiones en donde tienen clasificados los estratos por edades, por miles de años, en la misma región geográfica donde ha habido excavaciones, un estrato que ellos consideraban más antiguo porque estaba más al fondo, en esa misma región geográfica, en otra parte excavando, ese estrato está más arriba. Y al principio los científicos no sabían cómo explicar eso. Nosotros sabemos la explicación. La explicación es el diluvio. El diluvio ha volteado las capas y por lo tanto no se puede confiar para determinar la fecha de fósiles y de todo eso usando los estratos. Además que ha habido evidencias, ha habido huellas del hombre con dinosaurios, por ejemplo, en el mismo estrato. Aquí en esta página de Answers in Genesis encontramos esa evidencia y aquí les dejo el enlace para que ustedes entren a verlo. Por supuesto, los evolucionistas tratan de refutar eso, pero aquí va a aparecer esto aquí en la pantalla. Bien, vamos a terminar hablando brevemente de ya en sí la creación del hombre. Primero, nosotros vemos que hubo un proceso. El nombre que Dios le dio al hombre es Adán. Adán en hebreo es una palabra que tiene la misma raíz de tierra, que es Adama, porque de la tierra fue tomado. Y conforme vamos viendo a través del libro de Génesis los nombres de las cosas, los nombres de los seres humanos, todo tiene una razón, todo tiene una explicación. Y la palabra que se traduce en español hombre, refiriéndose al ser humano, es Adán, pero también fue el nombre dado al primer ser humano. Y me refiero otra vez a las palabras del Señor Jesucristo, que en un principio varón y hembra los creó. El primer hombre fue Adán, porque fue tomado de la tierra. Y luego leemos en Génesis 2:7
que Dios le sopló en el hombre aliento de vida. Ruach es el espíritu, aliento, es la misma palabra. Y llegó el hombre a ser un nefesh, un alma viviente o un ser viviente. Génesis 2:7. Vamos a hablar de ese asunto en más detalle en la próxima clase, pero ahora solamente lo que quiero enfatizar aquí es cómo creó Dios al hombre y para qué lo creó. Vamos a hablar de eso. ¿Para qué creó Dios al hombre? Según Génesis 1, 27 y 28, dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Las palabras hebreas detrás de esto es tselem y demut. Y ha habido mucho debate a qué se refiere esta imagen y semejanza. Pero yo quiero ir al grano y directamente decir, primero, nosotros sabemos definitivamente que no es una imagen y semejanza física. ¿Por qué? Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Dios no tiene forma humana. En la Biblia se habla de Dios como que tiene oído, ojos, manos, pero realmente eso es solamente una manera antropomórfica de hablar de Dios, para que nosotros que sí tenemos estos miembros entendamos a Dios, porque Dios no necesita tener oídos para oír, ni necesita ojos físicos para ver, y sin embargo Él ve todo en todas partes y Él oye todas nuestras conversaciones. Pero nuestra apariencia o semejanza con Dios no es física, es más bien moral y espiritual. Aún los filósofos están de acuerdo con eso. Lo que nos constituye a nosotros personas no es ni siquiera el cuerpo, sino las tres características que tiene Dios: intelecto, voluntad y sentimiento. Según 1 Tesalonicenses 5:23, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y Pablo ora, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta es la representación que tenemos del hombre, pero Dios no tiene cuerpo. Ahora, en base a este relato que tenemos en Génesis, si nosotros vamos a tomar por fe la verdad descrita de cómo fue hecho el hombre, esa es la base para otras doctrinas que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, que el hombre es la cabeza del hogar. Pablo nos dice en 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. La razón de que Dios puso al hombre como el jefe espiritual de la familia es porque el hombre es el que fue hecho a imagen y gloria de Dios. La mujer fue hecha del hombre, para gloria del hombre, la gloria del varón, como leímos acá. Y por eso también es pecado maldecir al hombre, porque Santiago 3:9 nos dice que con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos como a la semejanza de Dios. ¿Para qué hizo Dios al hombre entonces? Bueno, para multiplicarse y llenar la tierra. Esa es la base de la sociedad. Esa es la intención de formar un hogar. Por eso es pecado el adulterio, la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, porque deshonra a Dios, se sale de los propósitos de Dios. Honroso sea en todos el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Y Dios formó al hombre también para ser el Señor de la creación. Todo esto lo vemos
la descripción que tenemos en Génesis 2 y Génesis 1. Déjenme leerles nada más rápidamente. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre no fue hecho para adorar los árboles, o para tener mascotas en la casa, que les den órdenes, y que el hombre se someta a las mascotas. Incluso, suena ridículo, pero en Estados Unidos se enseña que los dueños de mascotas de perros, que no se consideren amos, que los animales no deben de sentir que tienen amo, que tienen un socio, un igual. Y esta es parte de la corrupción del hombre en estos tiempos. No, Dios hizo al hombre para que señoreara sobre su creación, pero esa autoridad, ese derecho, lo perdió el hombre en la caída y lo cedió a Satanás, quien es ahora el Dios de este mundo y que un día también será juzgado. Bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra clase el día de hoy. Espero que haya sido de ayuda y de bendición. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.